Los achuar son un pueblo indígena amazónico con una característica singular. Su territorio está dividido por una línea de frontera internacional. Se trata de la frontera entre Perú y Ecuador. La mayor parte del territorio achuar se encuentra en el lado peruano y es hoy jurisdicción de la provincia de Aten del Marañón. La población total achuar varía según la fuente de la información, pero todas coinciden en que son uno de los pueblos de mayor población en el Alto Marañón, con unas 6.000 personas. De ese total, 2 de cada 3 achuar viven en territorio peruano y el resto en el lado ecuatoriano. A la unión de ambos territorios, los achuar le llaman territorio máximo. La división del territorio máximo se produjo en 1942, cuando Perú y Ecuador fijaron sus límites amazónicos después de una guerra. Entre los achuar surgieron entonces nuevas denominaciones para distinguirse entre ellos mismos. Los del lado ecuatoriano pasaron a llamarse achuar del norte y los del lado peruano achuar del sur. Los achuar en el Perú mantienen todavía parientes y aliados en las comunidades achuar del Ecuador y viceversa. Hay visitas, matrimonios e intercambios deportivos. Incluso algunos jóvenes achuar peruanos estudian la secundaria en el lado ecuatoriano. El territorio máximo tradicional del pueblo achuar abarca una gran zona de baja montaña, selva tropical, humedales, ríos, quebradas, hochas y cerros. La palmera aguaje es tan abundante que se dice que achuar significa la cepa del aguaje. Los límites de este gran territorio ancestral están definidos por ríos. La mayoría de estos empiezan en territorio ecuatoriano y terminan en el lado peruano. Entre esos ríos figuran el Conambo o Alto Tigre, el Alto Canus o Pastaza, el Chancuá o Huasaga y el Maquí o Huituyacu, así como afluentes de la margen izquierda del Alto Morona y el Maín o río Corrientes. En Daten del Marañón, los achuar coexisten con otros 6 pueblos indígenas, los quechua, huampís, chapra, candoshi, ahuajún y shawi. En territorio achuar, la riqueza de los recursos naturales convive con los riesgos ambientales de la explotación de petróleo y gas. Aquí se genera más de la mitad de la producción nacional de crudo. En territorio achuar operan empresas de procedencia extranjera, contra las cuales las quejas indígenas han sido frecuentes por daños ecológicos. Los achuar dicen que como consecuencia de esos daños, ahora les resulta más difícil pescar y cazar, actividades que han realizado durante toda su historia para sobrevivir. Los achuar tienen idioma propio, pero se entienden de manera fluida con los huampís y ahuajún, que igualmente tienen sus propios idiomas. Por esa razón, estos 3 pueblos forman el llamado grupo lingüístico jíbaro. Los primeros españoles llegaron a lo que hoy es Daten del Marañón en la segunda mitad del siglo XVIII. Llamaron jíbaros a estos pueblos debido a la férrea resistencia que opusieron a los foráneos. Con los achuar, esa resistencia se prolongó por más de 2 siglos, incluso hasta comienzos de los años 40 del siglo XX, cuando recién establecen cierto nivel de intercambio comercial con los caucheros. El intercambio consistía en que los indígenas entregaban caucho y recibían escopetas, cartuchos, telas y otros productos de escaso valor. Este engaño por parte de los caucheros continuaría años más tarde, cuando a raíz del decaimiento del caucho, los achuar pasaron a dedicarse al comercio del látex de balata y leche caspi. Luego emergería el comercio de pieles,
que igualmente continuaría desarrollándose de manera beneficiosa para los foráneos. A partir de allí, los achuar entraron en un largo periodo de aislamiento hasta retornar en una nueva apertura a mediados del siglo XX, con sus actividades de siempre: la caza, agricultura y pesca. Ahora, a comienzos del siglo XXI, siguen dependiendo de esas actividades, pero quieren un mayor progreso económico sin afectar su esencia indígena. Los achuar viven en un territorio sin facilidades para el transporte, lo cual dificulta la comercialización de sus productos de origen biológico. Por esa razón, están mirando hacia la arcilla. El producto abunda en sus dominios y no se deteriora con los largos días que requiere el transporte hasta su principal mercado, Lima, la capital peruana. Hay por lo menos 12 tipos de arcilla en territorio achuar. Para comercializarlas, los achuar se han organizado en una asociación que ya está funcionando en la comunidad de Huijín, a orillas del río Huituyacu, con ayuda del proyecto Pastaza Morona. Los achuar creen que a través de la llamada Asociación de Medicina Tradicional CAIP podrán compartir con el resto del mundo los beneficios de la arcilla en el tratamiento de enfermedades que van desde irritaciones cutáneas hasta el cáncer, diabetes y sida. Los achuar dicen que la arcilla de su territorio es la mejor del mundo. El secreto está en que en su procesamiento ellos siguen un protocolo misterioso, en el cual conjugan los dones de la Madre Tierra con la energía telúrica que transmiten y entregan con sus manos y su trabajo. Debido a que la arcilla es abundante en su territorio, los achuar han sido históricamente buenos artesanos. En sus comunidades es posible encontrar vasijas de arcilla con paredes tan finas que pueden llegar hasta los 3 milímetros de grosor. Está también en ejecución un programa para hacer que las artesanías lleguen a compradores en mercados de la provincia y fuera de ella. Esta iniciativa es igualmente respaldada por el proyecto Pastaza Morona. Debido a que viven en zonas altas de la Amazonía peruana, las comunidades achuar gozan de clima templado, con ráfagas de brisa fresca al atardecer, pero no están libres de las lluvias torrenciales que caracterizan las selvas tropicales. Para los achuar, una lluvia de esta naturaleza no significa dificultades de abrigo. Ellos han construido sus casas con refinadas técnicas de ingeniería nativa. Las palmas del techo de las casas son entretejidas para dar protección del sol y lluvia. Los techos tienen forma cónica, lo que convierte a su vez a los achuar en el único pueblo de la provincia con esta característica. Pese a su resistencia a los foráneos, los achuar de estos tiempos han aceptado el funcionamiento de escuelas bilingües en sus comunidades, para que sus hijos reciban en idioma propio la educación oficial de Perú y también aprendan a hablar español. Los achuar también son prácticamente el único pueblo indígena en Daten del Marañón que ha ayudado a construir
una iglesia católica. La iglesia se encuentra en Huijín, comunidad a 2 días de viaje en deslizador desde la capital provincial de San Lorenzo o 16 días en Pequepeque por el Huituyacu. Mucho de la aceptación del trabajo misionero por los achuar se debe a la presencia del padre Luis Bola, un salesiano italiano que vive con los indígenas desde los años 60. Que hay muchos pueblos que han ido cambiando con el tiempo, se han evolucionado como este también, ¿no? Pero siempre una parte del pueblo que se queda, hasta que no pierda su tierra. El día que pierde su territorio, ahí sí queda ya desbaratado. Ahí se va a las ciudades y pierde su identidad, eso es cierto. Hasta que vive en su territorio, no pierde. Y hemos tenido un pueblo, yo hablo ahora de la zona peruana, pero también la zona ecuatoriana, de los poquísimos, creo yo, que han perdido poquísima juventud. 90% se han quedado, tal vez hasta más. Ha habido un pequeño porcentaje que se ha ido a la ciudad y se han perdido. Te aseguro que es así. Y esto indica que hay algo que todavía funciona. ¿Cuál es ese pueblo? Es el pueblo achuar. Y en los aspectos de salud también hemos firmado un convenio con la red de salud de Daten del Marañón para desarrollar capacidades en lo que es salud intercultural. El padre Bola no solo habla achuar e interactúa como un achuar con los indígenas, sino que ha traducido al achuar el himno nacional del Perú y es autor del himno achuar. Igualmente, ha traducido el Nuevo Testamento al achuar e instituido la única misa católica que se celebra en achuar en el mundo. Jesús, atum que pusti, algo me chakra no apa uchi, mayeri sa di un bom firma. Jesús achichame. En la comunidad de Huijín hay un internado para jóvenes, hombres y mujeres que están recibiendo educación bilingüe. Cada domingo, los jóvenes van a misa en la iglesia católica, donde se reza en achuar y se recibe la hostia regular, pero el masato reemplaza el vino para quienes quieren comulgar. En las comunidades achuar del Alto Huituyacu es prácticamente una sorpresa ver mujeres indígenas adolescentes que no son madres. El haber llegado a esta edad en soltería tiene mucho que ver con la influencia religiosa. La maternidad en otros pueblos de Daten del Marañón empieza generalmente en la pubertad. En Huijín, el trabajo misional no solo está en manos de los hombres, también lo realizan allí 3 hermanas lauritas encabezadas por Berta Salazar Peña. Y para bajar la fiebre rápido quieren una ampolla, pero entonces le natural de Abancay, región Apurímac. La hermana Berta tiene no solo la virtud de haberse profundizado en el conocimiento achuar de la medicina tradicional, sino haberse también ganado el respeto de otras comunidades y etnias de la ribera del río Huituyacu. La hermana Berta ha trabajado con plantas medicinales desde que fue ordenada en Colombia hace medio siglo. Dice que cura el cáncer, la diabetes y el SIDA. Sus pacientes han sido mayormente trabajadores de las empresas petroleras que llegan enfermos hasta su centro de operaciones en Huijín.
La hermana Berta, cuya labor humanitaria ha recibido igualmente un impulso del proyecto Pastaza Morona, espera que sus conocimientos sean algún día reivindicados por las dependencias del gobierno central en Lima, que está apenas empezando a revalorar la medicina tradicional de los pueblos indígenas peruanos. Siempre como soy religiosa, me identifican como religiosa. No, ni chamán, no dicen nada de esas curanderas tampoco, simplemente la hermana sabe y con eso vamos a trabajar. El masato, según sus días de fermentación, produce embriaguez, pero no tiene componentes alucinógenos como el ayahuasca o la guayusa. La guayusa tenía un consumo expandido en los pueblos de la provincia, pero ahora está prácticamente desapareciendo. Unos dicen que es un sustituto del café, otros que tiene los efectos de la coca. La guayusa tiene cafeína, pero en proporción menor del café. Igualmente, tiene los mismos estimulantes de la coca, pero en menor cantidad. La guayusa se dice que mejora el metabolismo, ayuda a la digestión, despeja la mente y refuerza el poder muscular. Los achuar toman guayusa muy temprano, entre las 3 y las 4 de la madrugada en sus propias casas. Se reúnen con miembros de la familia, incluidos los adolescentes, en torno a una olla que contiene una infusión caliente de hojas de la planta, y la beben una y otra vez hasta vomitar. Mientras llega el vómito, charlan sobre la vida familiar o comunal, incluyendo los trabajos del día. Una vez limpio el estómago, sigue el masato, otra nueva ocasión para también seguir charlando hasta quedar listos para trabajar, virtualmente sin comer durante el resto del día. Los achuar constituyen pues un pueblo con cultura, idioma e historia propias. No evaden la exposición de sus costumbres al mundo, pero desean ser comprendidos por quienes toman decisiones en el Perú y tener su propio espacio para no caer en la clasificación oficial de pueblo en proceso de extinción.